Mi prima dijo que si no le pagaba una cuota de $5,000 mensuales por su amistad, ella expondría todo lo que viví en el verano de 2007. Éramos adolescentes, cuando Valeria. Estaba preparando la cena cuando recibí ese mensaje que hizo que mi mundo se derrumbara. Era un jueves normal, como cualquier otro, y el aroma del arroz con pollo llenaba la cocina. Mi teléfono vibró sobre la encimera de mármol. Si no depositas $5,000 mensuales en mi cuenta, le contaré a todos lo que pasó aquel verano. Era Valeria, mi prima. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La cuchara que sostenía cayó al suelo, salpicando salsa por todas partes, pero ni siquiera me molesté en limpiarla. Han pasado 17 años, pero los recuerdos de aquel verano de 2007 todavía me persiguen como fantasmas que se niegan a descansar. El aroma del mar, la textura de la arena bajo mis pies, las risas que se mezclaban con el sonido de las olas, y los gritos, esos gritos que aún resuenan en mis pesadillas. Éramos adolescentes cuando todo sucedió. Valeria tenía 16 años y yo 15. Nuestras familias eran tan unidas que prácticamente vivíamos juntos. Los veranos en la casa de playa de mis tíos eran una tradición sagrada que se remontaba a antes de nuestro nacimiento. La casa, una estructura de 2 pisos pintada de azul claro, con sus ventanas blancas y su terraza que daba directamente a la playa, era nuestro paraíso personal. Valeria siempre fue la estrella de la familia, alta, delgada, con ese tipo de belleza que hace que la gente se gire para mirarla 2 veces. Su cabello rubio natural caía en ondas perfectas hasta la mitad de su espalda, y sus ojos verdes parecían hipnotizar a cualquiera que la mirara directamente. Era la chica popular, la que todos querían tener como amiga, la que siempre sabía qué decir y cómo actuar. Yo, en cambio, era su antítesis. Más bajita, con el pelo castaño oscuro que nunca quería cooperar con ningún peinado, y una timidez que me hacía preferir la compañía de los libros a la de las personas. Valeria decía que era su proyecto, siempre intentando cambiarme, mejorarme, según sus estándares. Me prestaba su ropa, me maquillaba, me daba consejos que yo nunca pedí, pero detrás de esa aparente generosidad había algo más oscuro. Le encantaba provocarme y hacerme pasar vergüenza frente a los demás, especialmente cuando había chicos cerca. ¿Sabían que mi prima nunca ha besado a nadie? Soltó una vez durante una fiesta en la playa, haciendo que todos se rieran. Es tan inocente que todavía duerme con su osito de peluche. Sus bromas siempre tenían ese filo cortante, esa intención de humillar disfrazada de diversión. Aquel verano en particular, todo cambió con la llegada de Miguel. Todavía recuerdo el día exacto que apareció en la playa. Llevaba una camiseta blanca que contrastaba con su piel bronceada, shorts de baño azules, y una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Tenía 17 años y era hijo de Eduardo Martínez, un empresario adinerado que acababa de comprar la mansión al final de la playa. Miguel era diferente a los otros chicos que frecuentaban la zona. No parecía impresionado por el dinero o el estatus social, a pesar de que su familia tenía más que suficiente. Le gustaba sentarse en la arena a leer, algo que inmediatamente llamó mi atención. Un día lo vi con 100 años de soledad entre las manos, y sin pensarlo me acerqué a comentar sobre el libro. Para mi sorpresa, en lugar de ignorarme o darme respuestas cortantes como solían hacer los amigos de Valeria, Miguel se entusiasmó con la conversación. Hablamos durante horas sobre García Márquez, sobre otros autores latinoamericanos, sobre música y películas. Era la primera vez que alguien me escuchaba realmente, sin intentar cambiarme o juzgarme. Valeria observaba todo desde lejos, y pude ver cómo su expresión se transformaba día a día. Al principio fue incredulidad, luego molestia, y finalmente, una rabia que apenas podía contener. Intentó unirse a nuestras conversaciones, pero era obvio que no había leído los libros que mencionábamos. Sus intentos de desviar la atención hacia temas más superficiales solo hacían que Miguel perdiera el interés. Los rumores comenzaron sutilmente. Primero fueron comentarios preocupados de Valeria a nuestros primos. Estoy preocupada por ella. Está obsesionada con Miguel. Lo sigue a todas partes. Luego, las historias se volvieron más elaboradas. Le dijo a todo el mundo que me había encontrado escribiendo el nombre de Miguel cientos de veces en mi diario, que tenía fotos suyas por toda mi habitación, que lo espiaba mientras nadaba, pero Miguel no prestaba atención a los rumores. Seguíamos encontrándonos en la playa, cada vez más cerca el uno del otro, compartiendo no solo conversaciones, sino también silencios cómodos, miradas furtivas, sonrisas que significaban más que 1000 palabras. Una noche, durante una fiesta en la casa de playa,
Miguel me pidió que lo acompañara a la terraza. La música sonaba amortiguada desde el interior, y las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve lejos de la ciudad. Me apoyé en la barandilla, sintiendo la brisa marina en mi rostro, cuando Miguel se acercó por detrás. «Eres diferente a todas las personas que he conocido», me dijo, su voz apenas un susurro. Cuando me giré para mirarlo, sus ojos brillaban con algo que nunca había visto antes. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para alejarme si quería, pero no lo hice. Sus labios encontraron los míos en un beso suave, tímido al principio, pero que poco a poco se volvió más profundo. Fue un momento perfecto, mágico, hasta que escuchamos el sonido de cristal rompiéndose. Valeria estaba parada en la puerta de la terraza, un vaso roto a sus pies, y en su rostro vi algo que me heló la sangre. No era solo celos o rabia, era algo más profundo, más peligroso. Una mirada que prometía venganza. Al día siguiente, Miguel desapareció. Simplemente se esfumó sin dejar rastro. No respondía a mensajes ni llamadas. Valeria comenzó su campaña de descrédito con renovada energía. «¿Todavía crees que le gustabas?», se burlaba frente a todos. Pobrecita mi prima, tan desesperada por atención que se inventa historias de amor. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después del beso, en una madrugada fría y oscura, Miguel sufrió un accidente. Lo encontraron al pie del acantilado, gravemente herido. La policía dijo que había sido una caída accidental, probablemente después de haber bebido demasiado. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Valeria había sido la última persona en verlo esa noche. Miguel sobrevivió, pero las secuelas fueron permanentes. Una lesión en la columna que lo dejó con dificultades para caminar, cicatrices que nunca se borrarían por completo. Su familia se mudó pocas semanas después, alegando que necesitaban estar cerca de un centro de rehabilitación especializado. Durante 17 años, mantuve el secreto de lo que realmente sucedió esa noche. Guardé en mi memoria cada detalle de lo que vi desde mi ventana. Valeria siguiendo a Miguel hasta el acantilado, la discusión acalorada, el momento exacto en que ella levantó las manos y... no. Algunos recuerdos son demasiado dolorosos para revivirlos. Y ahora, mientras miro la pantalla de mi teléfono, con el mensaje de Valeria brillando como una amenaza, me pregunto si debería haber hablado antes. Si mi silencio me hace tan culpable como ella. Las palabras se repiten en mi mente. Sabes muy bien lo que pasó aquella noche, prima. Y si no quieres que todos lo sepan también, mejor empieza a cooperar. Lo que Valeria no sabe es que no soy la misma chica tímida y asustada de hace 17 años. El tiempo no solo cura las heridas, también nos enseña a defendernos. Y mientras guardo mi teléfono y miro por la ventana, donde el sol comienza a poner. Después de una noche sin dormir, decidí enfrentar a Valeria. No respondí su mensaje, pero sabía exactamente dónde encontrarla. Todos los jueves desayunaba en el Café Madrid, un ritual que mantenía desde que éramos adolescentes. Algunas cosas nunca cambian. Al entrar al café, la vi sentada en su mesa habitual junto a la ventana. El tiempo había sido generoso con ella. Seguía siendo hermosa, aunque ahora había algo artificial en su belleza, como si intentara mantener a la fuerza la juventud que se le escapaba. Levantó la vista de su té de hierbas y sonrió al verme, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Prima querida, qué sorpresa», dijo con falsa dulzura. «¿Vienes a discutir los términos de nuestro acuerdo?» Me senté frente a ella sin ser invitada. «No hay ningún acuerdo que discutir, Valeria. ¿Por qué ahora? ¿Qué quieres realmente?» Su sonrisa vaciló por un momento. «¿No has visto las noticias? Miguel está de vuelta en la ciudad. Inauguró su nueva galería de arte la semana pasada. Parece que la rehabilitación funcionó mejor de lo que esperábamos». Mi corazón dio un vuelco. No sabía que Miguel había regresado. Durante años, había seguido su carrera como artista a distancia, viendo cómo transformaba su trauma en arte, pero siempre desde lejos, respetando la distancia que el destino había puesto entre nosotros. «¿Y eso qué tiene que ver con tu chantaje?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Valeria se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Miguel está preguntando sobre aquella noche. Al parecer, la terapia le está ayudando a recuperar memorias perdidas. ¿Qué crees que pasará cuando recuerde todo?» «Tal vez es hora de que recuerde», respondí, sosteniendo su mirada. «Tal vez es hora de que todos sepan la verdad». Por primera vez vi miedo en sus ojos. «¿La verdad? ¿Cuál verdad, prima? ¿La tuya o la mía? Porque tengo una versión muy diferente de lo que pasó esa noche.
Una versión que involucra a cierta persona, observando todo desde su ventana sin hacer nada para evitarlo. Sentí que el aire se volvía pesado. Valeria siempre había sido manipuladora, pero esto era diferente. Había algo desesperado en su amenaza, algo que no cuadraba con su habitual confianza. ¿Qué te está pasando realmente, Valeria? Esto no es solo por Miguel, ¿verdad? Su mano tembló ligeramente al levantar la taza de té. Encontré algo en el ático de la casa de mis padres hace unas semanas. Unos documentos, cartas viejas. ¿Sabías que tu madre y la mía guardaban muchos secretos? Mi estómago se retorció. La tía Carmen, madre de Valeria, había fallecido hace 3 años, llevándose aparentemente sus secretos a la tumba. ¿Qué podría haber encontrado Valeria? No sé de qué hablas, respondí intentando mantener la calma. Por supuesto que no lo sabes, sonrió con amargura. Nadie quería que lo supiéramos, pero ahora todo tiene sentido. ¿Por qué tu madre siempre me miraba de esa manera extraña? ¿Por qué mis padres actuaban tan diferentes conmigo? ¿Nunca te preguntaste por qué no hay fotos mías de cuando era bebé? Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Al ver la pantalla, su rostro palideció. Tengo que irme, dijo abruptamente, recogiendo su bolso. Piensa en mi oferta. Tienes hasta el final de la semana para hacer el primer depósito. Se levantó para irse, pero la detuve tomando su brazo. Valeria, si necesitas ayuda, se soltó bruscamente. No necesito tu ayuda ni tu lástima. Solo necesito que mantengas tu boca cerrada y hagas lo que te pido. O todos sabrán lo que realmente pasó esa noche, incluido Miguel. La vi salir del café con paso apresurado, casi tropezando con un mesero. Algo había cambiado en ella. La Valeria que conocía nunca mostraba vulnerabilidad, nunca dejaba ver sus grietas. Pero hoy había visto algo diferente en sus ojos: miedo, confusión y una profunda tristeza. Saqué mi teléfono y busqué noticias sobre la galería de Miguel. Ahí estaba. Reconocido artista Miguel Martínez inaugura galería con exposición sobre memoria y trauma. La foto mostraba a un Miguel más maduro, con algunas canas prematuras en las sienes, apoyado ligeramente en un bastón, pero con la misma mirada intensa que recordaba. Mientras leía el artículo, un mensaje llegó a mi teléfono. Era de un número desconocido. Necesitamos hablar sobre Valeria y lo que pasó esa noche. Te espero mañana en mi galería. Miguel. Las cartas que Valeria mencionó, el regreso de Miguel, las amenazas, todo estaba conectado de alguna manera. Y tenía el presentimiento de que los secretos que estaban a punto de salir a la luz cambiarían nuestras vidas para siempre. Miré por la ventana del café, hacia la calle donde Valeria había desaparecido. En su prisa por salir, había dejado algo sobre la mesa, una fotografía vieja y arrugada. La tomé con cuidado y al verla, mi corazón se detuvo. Era una foto de la tía Carmen en el hospital, sosteniendo un bebé. Pero la fecha escrita en el reverso no coincidía con el nacimiento de Valeria. Y había algo más escrito, algo que hizo que todo mi mundo se tambaleara. Adopción finalizada. No contactar a la madre biológica bajo ninguna circunstancia. La galería de Miguel estaba en el centro histórico de la ciudad, en un edificio antiguo restaurado. Mientras me acercaba a la entrada, mi reflejo en los cristales me devolvió la imagen de una mujer que intentaba aparentar una calma que no sentía. Me había vestido con cuidado esa mañana, como si la ropa pudiera servir de armadura para lo que estaba por venir. El espacio era impresionante: paredes blancas inmaculadas, techos altos con vigas expuestas y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Las obras de Miguel estaban dispuestas en un recorrido que parecía contar una historia. Pinturas y esculturas que representaban fragmentos de memoria, momentos congelados en el tiempo. Me detuve frente a una en particular, un acantilado pintado en tonos oscuros, con una figura borrosa en el borde. «Es así como lo recuerdo», dijo una voz detrás de mí, entre la niebla y la oscuridad. Me giré lentamente. Miguel estaba ahí, a unos pasos de distancia. Los años habían sido gentiles con él, transformando al adolescente que conocí en un hombre atractivo y distinguido. Las canas prematuras le daban un aire interesante, y aunque se apoyaba ligeramente en un bastón, su presencia seguía siendo magnética. «Miguel». Mi voz salió apenas como un susurro. «Han pasado 17 años, Carolina», sonrió suavemente. «Pero cuando te vi entrar, por un momento volví a tener 17 años, parado en aquella playa».
Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de los años y los secretos flotando entre nosotros. Finalmente Miguel señaló hacia una puerta lateral. ¿Te gustaría tomar un café en mi oficina? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Lo seguí a través de un pasillo decorado con bocetos y fotografías en blanco y negro. Su oficina era un espacio acogedor, con estanterías llenas de libros de arte y una vista privilegiada de la ciudad. Sobre su escritorio, reconocí un ejemplar gastado de 100 años de soledad. Todavía lo conservo, dijo notando mi mirada. Me ayudó durante la rehabilitación. Me recordaba que había cosas por las que valía la pena luchar. Se sentó detrás del escritorio y me indicó una silla frente a él. He estado en terapia, continuó. EMDR se llama. Es un tratamiento para procesar traumas y recuperar memorias bloqueadas. Y lo que estoy recordando, necesito saber si coincide con lo que tú viste esa noche. Mi corazón se aceleró. Miguel, Espera, me interrumpió suavemente. Antes de que digas nada, necesito mostrarte algo. Abrió un cajón y sacó una carpeta antigua. Dentro había recortes de periódicos, documentos médicos y fotografías. Después del accidente, cuando me llevaron al hospital, tomaron muestras de sangre. Los análisis mostraron algo extraño. Tenía restos de una sustancia en mi sistema. Al principio, los médicos pensaron que había estado bebiendo, pero no era alcohol. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, aunque una parte de mí ya comenzaba a entender. Alguien me drogó esa noche, y ahora recuerdo quién me ofreció la última bebida que tomé. Valeria, susurré. Miguel asintió. Pero hay más, mucho más. ¿Recuerdas que Valeria siempre parecía obsesionada conmigo? No era una simple atracción adolescente. Ella creía que teníamos una conexión especial, algo que iba más allá del romance. Me mostró una serie de cartas, todas escritas por Valeria. Eran inquietantes, página tras página de delirios sobre destinos entrelazados y secretos familiares. En algunas, Valeria mencionaba que había descubierto la verdad sobre su origen y que eso explicaba su conexión con Miguel. Estas llegaron a mi casa durante años, explicó Miguel. Al principio mis padres las ignoraron, pensando que era una adolescente obsesionada, pero se volvieron cada vez más perturbadoras. Hasta que hace poco recibí esto. Me entregó un sobre reciente. Dentro había una copia de un certificado de adopción y una foto vieja, la misma que Valeria había dejado en el café. Carolina, dijo Miguel con voz tensa. Creo que Valeria descubrió algo sobre su adopción que la hizo perder el control. No. Y creo que tiene que ver con mi familia. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. ¿Ya estás con él? ¿Ya te contó su teoría? Pregúntale sobre su padre. Pregúntale por qué se mudaron tan rápido después del accidente. Pregúntale si sabe lo que su padre y mi madre escondieron durante todos estos años. Miguel vio mi expresión cambiar mientras leía el mensaje. ¿Es ella?, preguntó. Asentí y le mostré el mensaje. Lo leyó varias veces, su rostro palideciendo gradualmente. Mi padre, dijo finalmente, su voz apenas audible. Siempre hubo rumores sobre sus aventuras antes de que nos mudáramos aquí. Mi madre lo sabía, todos lo sabían, pero nadie hablaba de ello. Miguel, dije suavemente, ¿crees que tu padre y la tía Carmen...? No terminé la frase. No era necesario. La implicación flotaba en el aire como un veneno. Necesito mostrarte una última cosa, dijo Miguel, levantándose con dificultad. Me guió hasta una habitación en la parte trasera de la galería, un espacio que parecía ser su estudio privado. Las paredes estaban cubiertas de pinturas sin terminar y fotografías antiguas. Se detuvo frente a un lienzo cubierto con una tela. Esta es la última pieza en la que he estado trabajando. No planeaba incluirla en la exposición, pero ahora... Retiró la tela y di un paso atrás, sorprendida. Era un retrato doble. Valeria y Miguel cuando eran adolescentes, sus rostros fusionados de una manera que hacía evidentes sus similitudes. Los mismos ojos, la misma forma de la mandíbula, detalles que nunca había notado antes, pero que ahora parecían gritar una verdad innegable. Lo pinté basándome en mis memorias recuperadas, explicó. Pero cuando lo terminé, me di cuenta de algo que había estado frente a nuestros ojos todo el tiempo. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Valeria. Veo que siguen en la galería. Díganle a Miguel que revise el correo que acabo de enviarle. Es hora de que todos sepan la verdad. Casi simultáneamente,
La computadora de Miguel emitió un sonido indicando la llegada de un nuevo correo. Nos miramos por un momento, el miedo y la anticipación pesando en el aire. Miguel se acercó lentamente a su escritorio y abrió el correo. Era un video. En él, la tía Carmen, claramente enferma y débil, grabada poco antes de su muerte, miraba directamente a la cámara con ojos llenos de culpa y determinación. Miguel, si estás viendo esto, significa que Valeria finalmente encontró las cartas. Hay algo que debes saber, algo que he guardado en secreto durante demasiado tiempo. La voz de la tía Carmen llenó la habitación, revelando una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. A medida que hablaba, vi cómo el mundo que conocíamos comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza. El video de la tía Carmen terminó, dejando un silencio pesado en la habitación. Miguel estaba pálido, inmóvil frente a la pantalla. Yo me había dejado caer en una silla, intentando procesar todo lo que acabábamos de escuchar. Tu padre, comencé a decir, pero Miguel me interrumpió. Tuvo una aventura con Carmen antes de conocer a mi madre. Su voz sonaba hueca. ¿Y Valeria? Es tu hermana. Completé la frase que él no podía pronunciar. El video lo explicaba todo. La tía Carmen había mantenido una relación con Eduardo Martínez, el padre de Miguel, años antes de que él se casara. Cuando quedó embarazada, Eduardo ya estaba comprometido con la madre de Miguel. La familia de Carmen, preocupada por el escándalo, arregló todo para que el bebé fuera dado en adopción apenas naciera. Pero en un giro del destino, fueron los propios padres de Carmen quienes adoptaron a la niña, convirtiéndola legalmente en su hija y permitiéndole criarla como su hermana menor. Por eso se mudaron tan rápido después del accidente, dije, las piezas encajando finalmente. Tu padre reconoció a Valeria cuando la vio de cerca, ¿verdad? Miguel asintió lentamente. Recuerdo una discusión entre mis padres la noche después del accidente. Mi madre gritaba algo sobre otra hija y mentiras. En ese momento estaba tan medicado que pensé que lo había imaginado. Me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad seguía su ritmo normal afuera, ajena al drama que se desarrollaba en esta habitación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo que hablar con mi padre, dijo Miguel, su voz recuperando algo de firmeza. Necesito escuchar su versión. Como si hubiera estado esperando ese momento. Mi teléfono sonó. Era Valeria nuevamente. ¿Ya vieron el video? Bien. Los espero en la casa de la playa esta noche, donde todo comenzó. Traigan a Eduardo. Es hora de una reunión familiar. No puedes ir, le dije a Miguel. Ella no está estable. Lo que hizo aquella noche. ¿Qué pasó realmente? Me interrumpió, mirándome fijamente. Nunca has hablado de ello, Carolina. Todos estos años has guardado ese secreto. Necesito saber. Me senté frente a él, las manos temblorosas. Esa noche yo no podía dormir. Estaba en mi habitación cuando vi a Valeria seguirte hasta el acantilado. Al principio pensé que iban a hablar, pero entonces... Las imágenes volvieron vívidamente a mi mente. Valeria gesticulando furiosamente, Miguel retrocediendo confundido, tambaleándose. La forma en que Valeria lo empujó, no con fuerza, sino aprovechando su desorientación, el grito ahogado, el silencio después. Ella había puesto algo en tu bebida, continué. Te vi tropezar, intentar mantener el equilibrio. Cuando caíste, grité, pero el sonido de las olas era demasiado fuerte. Valeria se quedó allí, mirando hacia abajo, durante lo que pareció una eternidad. Luego corrió a buscar ayuda, actuando como si acabara de encontrarte. Miguel cerró los ojos, procesando la información. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque me amenazó. Dijo que si hablaba, se aseguraría de que todos creyeran que yo te había empujado por celos, porque tú la habías elegido a ella. Tenía fotos manipuladas, había plantado evidencias. Era su palabra contra la mía, y ella siempre fue mejor mintiendo. El silencio volvió a llenar la habitación. Finalmente, Miguel tomó su teléfono. Voy a llamar a mi padre, dijo. Pero antes necesito mostrarte algo más. Se levantó con dificultad y se dirigió a un archivador en la esquina de su estudio. Sacó una carpeta llena de recortes de periódico antiguos. He estado investigando, explicó. No soy el primero que Valeria ha lastimado. Los recortes contaban historias similares, accidentes inexplicables, personas que se interponían en el camino de Valeria que misteriosamente sufrían percances. Nunca nada que pudiera vincularse directamente con ella, pero el patrón era innegable. Esto tiene que terminar, dije.
mi voz más firme de lo que me sentía. Esta noche en la casa de la playa. Miguel asintió, marcando el número de su padre. La llamada fue breve y tensa. Eduardo Martínez acordó encontrarnos allí. Mientras salíamos de la galería, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio. Miguel se detuvo un momento antes de subir a su auto. Carolina, dijo suavemente, hay algo más que debes saber. Algo que encontré entre las cosas de mi padre. Pero antes de que pudiera continuar, un grito nos interrumpió. Nos giramos para ver a una mujer mayor corriendo hacia nosotros, agitando un sobre. ¡Miguel! ¡Carolina! ¡Esperen! Era María, la antigua ama de llaves de la casa de playa. Tienen que ver esto antes de ir. La señora Carmen me dio esto antes de morir. Me hizo prometer que lo entregaría si alguna vez Valeria descubría la verdad. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta y una fotografía que hizo que mi corazón se detuviera. En ella, la tía Carmen sostenía no uno, sino dos bebés. Hay algo que ninguno de ustedes sabe sobre esa noche, dijo María, su voz temblando. Algo que ni siquiera Valeria sabe. María nos hizo entrar nuevamente en la galería. Sus manos temblaban mientras sostenía la fotografía de los dos bebés. Eran gemelas, dijo finalmente. La señora Carmen dio a luz a dos niñas. Miguel se dejó caer en una silla, el color abandonando su rostro. «¿Dos?», susurró. «¿Dónde está la otra?». María sacó un sobre amarillento de su bolso. «Todo está explicado aquí. La señora Carmen me hizo jurar que guardaría esto hasta que fuera necesario, y creo que ese momento ha llegado». Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano por la tía Carmen, fechada una semana antes de su muerte. «Queridos Miguel y Carolina, si están leyendo esto, significa que los secretos que he guardado durante tanto tiempo finalmente han salido a la luz. Sé que Valeria eventualmente descubriría la verdad sobre su padre, pero hay algo más, algo que ni siquiera ella sabe. La noche que di a luz, nacieron dos niñas idénticas. Eduardo, tu padre, Miguel, no lo supo nunca. Mis padres decidieron que era mejor separar a las bebés. Valeria se quedó conmigo, adoptada por mis propios padres como su hija. Su hermana gemela fue dada en adopción a una familia en el extranjero. Durante años intenté localizar a la otra bebé. Finalmente, hace 5 años, la encontré. Se había criado en Argentina, con una familia amorosa. Su nombre es Laura, y es profesora de arte en Buenos Aires. Nunca me atreví a contactarla, pero he mantenido un archivo con toda su información. Valeria siempre sintió que algo le faltaba, una parte de ella que no podía explicar. Esa obsesión enfermiza que desarrolló por Miguel, su propio medio hermano, tal vez fue una manifestación retorcida de su búsqueda inconsciente por esa conexión perdida. María tiene todas las pruebas, certificados de nacimiento, papeles de adopción y la información actual de Laura. Úsenla con sabiduría. Lo siento por todo el dolor que mis secretos han causado. Espero que algún día puedan perdonarme. Con amor, Carmen. María nos entregó otro sobre, este más reciente, con documentos y fotografías de Laura. El parecido con Valeria era asombroso. «Hay más», dijo María, su voz quebrada. «La noche del accidente, yo estaba en la casa. Vi cosas que nunca le conté a nadie. Nos relató cómo, horas antes del accidente, había escuchado una conversación entre Carmen y Valeria. Carmen, afectada por el vino, había dejado escapar algo sobre tu otra mitad. Valeria había entrado en un estado de agitación extrema. Después de que Miguel cayera por el acantilado», continuó María, «Valeria volvió a la casa en un estado de shock, pero no era solo por el accidente. Seguía murmurando algo sobre ser reemplazada y otra como yo». «¿Estás diciendo que Valeria había descubierto algo sobre su gemela esa noche?», pregunté. «No todo», respondió María, «pero suficiente para alimentar sus miedos más profundos». La señora Carmen logró calmarla, convencerla de que había malinterpretado todo. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Miguel revisaba las fotos de Laura con manos temblorosas. «Tenemos que contactarla», dijo. «Antes de encontrarnos con Valeria esta noche. Ella merece saber la verdad también». Miré el reloj. Eran las 6 de la tarde. La reunión en la casa de playa era a las 9. «Hay algo más que deben saber», añadió María, sacando un último documento de su bolso. «La señora Carmen dejó una carta para Valeria. Me dijo que la entregara solo si las cosas se salían de control. Creo que ese momento ha llegado». Tomé la carta sellada
sintiendo su peso en mis manos. En el sobre, con la letra elegante de la tía Carmen decía, para mi hija Valeria, ábrela cuando estés lista para conocer toda la verdad. En ese momento, mi teléfono sonó con un mensaje de Valeria. Veo que siguen en la galería con María. Ya les contó sobre la conversación que escuchó aquella noche. No importa. Los espero en la casa. Y traigan esa carta que mi madre dejó para mí. Sé que existe. Nos miramos sorprendidos. ¿Cómo podía saber que estábamos con María? ¿Y cómo sabía de la carta? Está vigilándonos, dijo Miguel, acercándose a la ventana. En la acera de enfrente, un auto negro arrancó repentinamente. Tenemos 3 horas, dije, tomando una decisión. Tiempo suficiente para contactar a Laura y prepararnos para esta noche. Ten cuidado, advirtió María. Hay algo más en esa carta, algo que ni siquiera yo sé. La señora Carmen me dijo que podría cambiar todo. Mientras salíamos de la galería, el cielo se había oscurecido completamente. Una tormenta se acercaba desde el mar, como si la naturaleza misma presintiera lo que estaba por venir. Miguel tomó mi mano antes de separarnos. Carolina, dijo suavemente, pase lo que pase esta noche, quiero que sepas... Pero antes de que pudiera terminar, un trueno ensordecedor nos interrumpió, y en la fracción de segundo que iluminó el relámpago, ambos juramos ver una figura familiar observándonos desde la azotea del edificio frente a la galería. La confrontación final estaba por comenzar, y ninguno de nosotros estaba preparado para las verdades que estaban a punto de salir a la luz. La casa de playa se alzaba frente a nosotros, oscura y amenazante bajo la tormenta que se aproximaba. Las olas golpeaban con fuerza contra las rocas, y el viento aullaba entre los árboles como un presagio. Miguel, su padre Eduardo, y yo nos detuvimos frente a la entrada. Ninguno se atrevía a dar el primer paso. Está todo exactamente igual, murmuró Miguel, su mano apretando con fuerza el bastón, como si el tiempo no hubiera pasado. Eduardo Martínez, ahora un hombre de 60 años con el pelo completamente blanco, parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas desde que le contamos todo. Debí haber estado aquí esa noche, dijo, su voz cargada de culpa. Debí haber impedido que todo esto pasara. Antes de que pudiéramos responder, la puerta principal se abrió. Valeria estaba de pie en el umbral, una silueta recortada contra la luz interior. Bienvenidos a casa, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La familia finalmente reunida. Entramos siguiéndola hasta la sala principal. La habitación estaba exactamente como la recordaba. Los mismos muebles, las mismas fotografías en las paredes, incluso el viejo piano en la esquina donde solíamos tocar de niñas, pero ahora todo parecía distorsionado, como en un sueño febril. Veo que trajeron la carta, dijo Valeria, señalando el sobre que sobresalía de mi bolso. Mamá siempre fue previsora, ¿no? Guardando secretos hasta el final. Valeria, comenzó Eduardo, dando un paso adelante. Necesitamos hablar sobre... ¿Sobre qué, papá? Lo interrumpió, escupiendo la última palabra como veneno. ¿Sobre cómo abandonaste a mamá cuando quedó embarazada? ¿O sobre cómo permitiste que tu propia hija fuera dada en adopción? ¿O tal vez prefieres hablar sobre mi hermana gemela? El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo palideció. ¿Cómo lo sé? Valeria soltó una risa amarga. He estado investigando durante años. Cada documento, cada conversación susurrada, cada mirada culpable, todo tenía un significado. Y entonces, hace 3 semanas, encontré esto. Sacó un teléfono celular antiguo de su bolso. El teléfono de mamá, su último regalo para mí, aunque ella no lo supiera. Todas sus conversaciones, sus correos, sus búsquedas, incluyendo las que hizo tratando de encontrar a Laura. Valeria, intenté intervenir. Laura no sabe nada de esto. Acabamos de contactarla. Oh, pero te equivocas, querida prima, sonrió Valeria. Laura está más cerca de lo que creen. Como si fuera una señal, se escucharon pasos en la escalera. Una mujer idéntica a Valeria bajó lentamente, vestida completamente de negro. Los mismos ojos, el mismo rostro, pero con una expresión completamente diferente. Donde Valeria irradiaba ira, Laura mostraba una profunda tristeza. La encontré hace 2 años, explicó Valeria. No fue difícil, considerando que mamá había hecho todo el trabajo pesado. Me presenté como una estudiante de arte interesada en sus clases. Nos hicimos amigas, le conté todo, gradualmente, sobre nuestra madre, sobre nuestra familia, sobre ti, Miguel. Miguel se tambaleó ligeramente,
apoyándose más en su bastón. Todo este tiempo. Sí, hermanito. Valeria sonrió. Todo este tiempo he estado preparando esta reunión. Cada movimiento, cada amenaza, cada mensaje, todo para traerlos aquí esta noche. ¿Por qué? Pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Porque todos necesitan pagar, respondió Laura, hablando por primera vez. Su voz era más suave que la de Valeria, pero igual de determinada. Por los secretos, por las mentiras, por las vidas que nos robaron. Valeria se acercó a su hermana, tomando su mano. Laura y yo hemos planeado esto durante meses. La carta, la galería, los mensajes, todo para reunir a la familia una última vez. Un trueno retumbó afuera y las luces parpadearon. Eduardo dio un paso hacia sus hijas. Por favor, déjenme explicar. ¿Explicar qué? Interrumpió Valeria. ¿Cómo decidiste que una de tus hijas merecía ser enviada al otro lado del mundo? ¿O cómo viste a tu otra hija crecer sin decir nada, incluso cuando casi mata a su propio hermano? Eso fue un accidente, dije automáticamente. Pero las palabras sonaban huecas incluso para mí. ¿Un accidente? Valeria se giró hacia mí, sus ojos brillando peligrosamente. ¿Es eso lo que has estado diciéndote todos estos años, Carolina? ¿Que fue un accidente cuando drogué a Miguel? ¿Que fue un accidente cuando lo empujé? ¿Que fue un accidente cuando guardaste silencio y me dejaste salirme con la mía? Basta. La voz de Laura cortó el aire como un cuchillo. No estamos aquí para revivir el pasado, estamos aquí para terminarlo. Sacó un sobre de su chaqueta, idéntico al que teníamos nosotros. Mamá no dejó una carta, dejó dos, una para cada gemela, y es hora de que todos sepan la verdad completa. Las hermanas abrieron sus sobres simultáneamente. El silencio en la habitación era tan denso que podía escucharse el papel crujiendo. Mientras leían, sus expresiones cambiaron. Valeria palideció, mientras Laura dejó escapar un sollozo ahogado. No, susurró Valeria, dejando caer su carta. No puede ser verdad. Laura se dejó caer en el sofá, lágrimas corriendo por sus mejillas. Todo este tiempo. Miguel recogió una de las cartas caídas y comenzó a leer en voz alta. Mis queridas hijas, si están leyendo esto juntas, significa que finalmente se han encontrado. Hay una última verdad que deben saber, una que he guardado incluso de sus padres. Se detuvo, sus manos temblando. No puedo seguir leyendo esto. Tomé la carta y continué. Eduardo no es el padre de ninguna de las dos. El verdadero padre era su hermano menor, Antonio, quien murió en un accidente de auto poco después de que quedé embarazada. Eduardo, en un acto de amor por su hermano, prometió cuidar de mí y del bebé. Cuando resultaron ser gemelas, la culpa y el dolor fueron demasiado. No podíamos mantener a las dos bebés sin revelar la verdad sobre Antonio, así que tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo había caído de rodillas, sollozando. Valeria y Laura se miraban fijamente, como si se vieran realmente por primera vez. Tío Antonio, susurró Valeria. Apenas lo recuerdo, solo algunas fotos viejas. Tengo sus cartas, dijo Eduardo suavemente, las que le escribió a Carmen cuando supo del embarazo. Estaba tan feliz, tan emocionado por ser padre. El accidente ocurrió una semana después. ¿Por qué? Preguntó Laura, su voz quebrada. ¿Por qué mantener el secreto tanto tiempo? Para proteger a la familia, respondió Eduardo. La reputación de Antonio, el nombre de los Martínez. Eran otros tiempos, otras costumbres. Pero cada día que pasaba, cada mentira que decíamos, nos destruía un poco más. Valeria se acercó a la ventana, mirando hacia el acantilado donde había empujado a Miguel años atrás. Toda mi vida, toda mi rabia, mi obsesión. ¿Todo por una mentira? No era Miguel quien te atraía, dije suavemente. Era la conexión familiar que sentías pero no podías explicar. Un vínculo de sangre retorcido por las mentiras, añadió Laura. Miguel se levantó con dificultad y se acercó a sus primas. No somos hermanos, pero seguimos siendo familia, y tal vez es hora de sanar. Valeria se giró, lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Cómo? ¿Cómo podemos sanar después de todo esto? Casi te mato, Miguel. Te empujé por ese acantilado. Por rabia, completó Laura. La misma rabia que yo he cargado toda mi vida sin saber por qué. La misma rabia que nos trajo aquí esta noche. Eduardo se acercó a sus sobrinas, no sus hijas, con los brazos extendidos. Perdónenme,
Debí haber dicho la verdad hace años. Debí haber honrado la memoria de Antonio, siendo honesto con sus hijas. La tormenta afuera había amainado, dejando solo el sonido suave de las olas. Valeria y Laura se abrazaron, finalmente unidas no por el odio o la venganza, sino por la verdad. Miguel tomó mi mano, apretándola suavemente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Laura. «Empezamos de nuevo», respondí. «Sin secretos, sin mentiras. Como la familia que siempre debimos ser». Valeria se separó de su hermana y se acercó a Miguel. «Nunca podré deshacer lo que te hice». «No», la interrumpió él. «Pero podemos crear algo nuevo. Algo mejor». Mientras el amanecer comenzaba a asomar por el horizonte, nos quedamos allí, en esa casa llena de recuerdos y secretos, comenzando el largo proceso de sanación. Las verdades habían salido a la luz, dolorosas y liberadoras a la vez. La carta de la tía Carmen había cambiado todo, pero también nos había dado la oportunidad de reconstruir, de perdonar, de comenzar de nuevo. Y mientras observaba a Valeria y Laura, las gemelas separadas por el destino y reunidas por la verdad, comprendí que a veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados, que la familia no es solo sangre y apellidos, sino las verdades que elegimos contar y los perdones que decidimos dar. El sol finalmente salió, iluminando la casa y a las personas dentro de ella, diferentes, rotas, pero finalmente completas, y por primera vez en 17 años, todos pudimos respirar libremente, sin el peso de los secretos aplastando nuestros corazones.